¡Qué alegría! Muy bien. Un aplauso para Julián. Bravo, ¿no? Muy bien. En realidad vengo a decirles que tienen que desarmar el campamento. No ahora. Mañana a la mañana. Tienen que desarmarlo y tienen que llevarse todas sus cosas, dejar como estaba la zona. Desarmar la casa. Desarmar la casa y estar listos para la unificación. Nosotros nos vamos a mudar a aquel rancherío. No saben a dónde se van a ir. Esto que es un lugar... Vamos a otro lado. Buenas noches. Volver a cortar todo. Bueno, porque el agua de coco tiene las hojas que estuvieron todo el día fomentando. Buenas. Voy a pasar. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Bueno, vengo a comentarles algo. Van a tener que abandonar el campamento. ¿Ahora? No. Mañana a la mañana. Tienen que desarmar la choza, dejar todo como estaba. Y mañana a la mañana los van a venir a buscar para hacer la unificación. ¿Estamos? Bueno, los dejo con la cena. Chao, hasta luego. La última noche que pasé contigo. Hoy cambia la historia en Expedición Robinson. El equipo norte y el equipo sur dejarán de existir. En momentos más llegarán a esta playa los 10 participantes que siguen en carrera, para fundar un nuevo y único campamento. Para todos será el inicio de otro desafío. Solamente uno llegará al final, y a partir de hoy, cada cual será el dueño de su propia suerte. Esto es Expedición Robinson, episodio 7. Una máquina gigante. Va a ser un día espectacular, me parece. Sí. Ideal para mudarse. Señores, vamos a levantarnos. Hola, joven. Capi. Hola, buen día. Con la unificación, en cierta forma estoy contento, pero más que nada porque pasamos a otra etapa. El ir superando etapas, para mí, es ir llegando al final. Agacho, pero me vas a cortar un dedo de la red. Bueno, de la unificación en realidad no quiero ni pensar, no me gusta. Pensar que se van a unir acá no me gusta, no los conozco, es como que yo ya me acostumbré a este grupo de gente y no a ellos. Entonces ese tipo de gente a mí no me gusta. Re ordenadito, la zona blanquita, dobladita. Olor a perfume, manga de billuca. Todo sucio. Se viene el momento de la unificación, que obviamente va a ser un gran cambio. Va a ser convivir con gente nueva, supongo yo que experiencias nuevas, y espero que amigos nuevos también. Creo que se va a poner más emocionante porque cada uno va a tener que pelear por la suya. De la Isla Sur vamos a ser minoría y depende del tipo de gente que encontremos allá. Sabemos que en las primeras asambleas nos van a echar porque son mayoría. ¿Y la pata? La pata para gente si la podés... Lo que yo creo es que nosotros tenemos que ir con la cabeza bien abierta para adecuarnos a las reglas de ellos. Porque si llegamos con nuestras propias reglas y nuestras propias, digamos, órdenes y comandos, no nos va a ir nada bien. Tenemos que ir con la cabeza baja, humildes y aceptar las reglas de ellos, que van a ser la mayoría. Concha de su madre, le dije que lo tenga. No
no creo que ellos quieran imponer sus reglas porque no pueden. O sea, no están en condiciones de imponer ninguna regla. Nosotros somos mayoría en el último caso, así que ellos tienen que venir al pie nuestro. Che, loco, la concha es suya, mirá lo que es esa araña. No la mate. No, muere bicho el demonio. Super la mate, estamos en la otra isla, en la unificación. Dame machete. ¿Qué tiene machete? Yo creo que se van a gestar nuevas alianzas o nuevos parámetros porque, bueno, desde mi punto de vista, yo quiero conocer gente nueva y quiero conocerlos a ellos porque yo haya estado en el sur no significa que voy a seguir con la gente del sur hasta el final. O sea, yo me voy a abrir a lo que es la segunda etapa, que es un solo equipo. O sea, no voy a seguir con cosas viejas. Creo que ya pasó esa etapa. Ni un caño tenemos para dormir. Nada. Éramos tan pobres. El esfuerzo que fue sacarla. Y ahora somos más. Tenemos que rearmarla ahora. Por un lado, desmontar el campamento fue fuerte. Estuvimos viviendo acá todos estos días que parecen años, una sensación fuerte de pérdida. De hecho, dejamos algunas cosas. Dejamos el tótem, dejamos la balsa. O sea, hay una sensación de pérdida. Y una sensación de, bueno, vamos a empezar de nuevo. Estaba con Mariana en la orilla lavando unas cosas y cuando me di vuelta no estaba más la casa, había desaparecido. Y eso me dio impresión, ver el lugar así todo vacío, sin nada, fue feo. Los dos equipos acaban de abandonar sus antiguos campamentos. Ya no quedan rastros de lo que hasta hoy fue su hogar. En este momento, se dirigen hacia una nueva isla completamente desconocida para ambos. Cuando llegamos acá fue, me parece, el momento más difícil de toda la aventura, ¿no? Porque fue un día que estaba lloviendo, hacía frío, desarmamos una casa, tuvimos que venir acá a armar una casa nueva, éramos más gente de las que éramos al principio y tuvimos que trabajar bajo la lluvia, y bueno. ¿Y vos alguien tiene hilo por ahí? Y el primer día que llegamos fue realmente malo porque estábamos con frío, mojados, había que hacer la choza sí o sí, no nos poníamos de acuerdo. Nosotros la base la hicimos con caña, pero me parece que la vamos a tener que hacer también con caña. La base no hay tan largo. Porque no hay tan largo, no hay tan largo. La base del piso con caña, 10 chicos se la quiebran todos. No, pero nosotros nuestra base era de caña, Vamos a hacerla de caña. La casa, te digo, había dos estilos. Por ahí tal vez Daniel venía y decía un poco, bueno, traten de dejarlo a Sebastián, que es el que sabe. No sé si me cayó mal. De alguna manera dije, bueno, uno también sabe armar chozas, uno también sabe armar una balsa o un cayuco o lo que fuera. Ya lo usamos de base, de ahí y ahí. Y tiramos de ahí hasta ahí y le ponemos 3 refuerzos. Tal vez va a quedar media rara la casa, pero por lo menos vamos a tener toda una parte destruida. Bueno, probemos que es alguna caña lo suficientemente gruesa y larga. Hay una gruesa y larga. Para. El pozo lo que hacer ahí. Bárbaro. Yo creo que no hubo una repartición de tareas, pero automáticamente, bueno, Sebastián empezó con Diego, empezaron a construir la casa. Con Marisa nos miramos y dijimos, bueno, vamos a armar la casa, porque nosotras en nuestra isla armamos la casa también, o sea, participamos igual que todos. Pedimos permiso, no nos dejaron, ¿viste? Porque estaban las chicas, estaban Piki y Mariana abajo del toldo, ¿viste? Sin mojarse. Veíamos que estaban tardando, que había mucho trabajo por hacer, y dijimos, bueno, no, vamos a hacer algo. La agarré a Marisa y digo, vamos a hacer el piso. Nos pusimos a trabajar y bueno, es como que ahí vieron que estábamos haciendo algo útil y dijeron, bueno, que sigan. Dale, pelotudo, capitán. Pero vamos cortando a poco, tenemos 2 hachas. Esto lo hacemos en un pedo cortarla. Todos estábamos preocupados en que se venía la noche, era una isla que no conocíamos, habiendo una selva tan tupida atrás que es impenetrable, no sabíamos qué es lo que podía aparecer, entonces queríamos estar, aparte de seco, queríamos estar seguros. Así que ese día trabajamos todo a full. La que menos se movió fue Mariana porque, no sé, dejémoslo ahí, no sé, aunque sea ella hizo, viste, ovillitos de hilo. Mariana es una chica que no está en condiciones de vivir más de media hora fuera de alguien que le pueda dar de comer y en la boca. Una chica que no está en condiciones, ella lo sabe bien
Y bueno, ella es una de mis principales enemigas. Tratá de no matarme, capitán, la puta que te parió. No aguanto más. Me sacó de mis castillos. Ya desgraciado. La relación entre las chicas y Daniel sigue bastante mala. Yo lo que le recomendé a Daniel es que ni les hable, porque las chicas están en una postura, como yo te decía, viste, de mala onda, están enculadas. Bueno, dale. Les cae, como que todo les cae mal. Traté de ponerme de intermediario. Más que nada por Daniel, porque no quiero que se vaya Daniel. Yo lo hice por Daniel más que nada. Bueno, boludo. ¿Cuánto quedó ahí? Él también, boludo, es más grande que yo. Bueno, ¿me pasás el machete, por favor? Que me canten el feliz cumpleaños. Ah. Hay un problema acá con el humo, ¿no? Todo bien. No es un problema. Estoy contento de tener el techo armado. No, va a andar bien. Llegamos tan tarde acá que parecía mentira que pudiésemos armar todo esto. ¿Cómo quieren dormir? Mañana comemos bien, terminamos el techo, acondicionamos el piso y salimos a buscar comida. Que somos 10, antes que empecemos a desaparecer. Antes que empecemos a desaparecer, che, aprovechémonos ahora que somos 10. Chicos, ¿cómo quieren hacer? ¿Continuamos acá? Sí. ¿O los...? ¿O qué quieren hacer ustedes, chicos? ¿Quieren dormir más allá de esa punta? Yo haría punta y punta porque en el medio hay un agujero. Por eso, grosso. como quiera, eso es para ir poniendo Sí, pilotos. yo haría de las dos puntas. Bueno, háganle ustedes aquella punta entonces. Ya está separando el norte y el sur. Sí. Qué bueno. Mira que iba a decir. Somos 5 y 5, diría. Bueno, pero es por un tema de practicidad, chicos, no es ¿Seguro? por un tema de ¿Seguro? separarnos. O sea, ¿Está todo bien? ¡Ay, Juna, hijo de la gran! ¿Está buena? Está deprimente. deprimente. Está Ah, deprimente. sí. ¿Me puse en la espalda? No, es bueno, es un efecto copado. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. No fucking asshole. No fucking asshole. Se había perdido. ¿Cómo? No, anoche no tenía realmente ánimo de dormir. La cama, el lecho no era lo más cómodo. Así que Consuelo también estaba medio despierta y bueno, decidimos venirnos a un sector que bautizamos observatorio, porque es donde se pueden ver mejor las estrellas. Nos quedamos charlando, fumando un charro hasta, no sé hasta qué hora, pero tarde. ¿Sabes otra cosa que me impresionó un poco? Cómo lo tratan mal al capitán, ¿viste? Se corta mucho el rostro. Yo no podía creer. Lo copian mal. ¿Viste las chicas como le dijeron? No. En un momento pasó por adentro, por arriba de unas palmas, ¿viste? Caminando, le dijeron de todo. ¿Onda qué? Tipo, no pases por ahí, boludo, no sé qué. ¿Ah, sí? No sabes, fue heavy. Yo me quedé dura, digo, che, pero qué mala onda. Uno no te das cuenta que es lo que se canta. Hay mucha interna entre ellos, ¿eh? El capitán contra las chicas. Bueno, que Rodrigo también está contra las chicas, pero Rodrigo pues se lleva muy bien con Mariana, creo. Igual Mariana recién se vinculó cuando le dijo boluda. ¿Se vinculó porque le dijo boluda? Sí. Yo la miré y digo, ¿en serio te vinculaste por eso? ¿Qué sé yo? Estaba loco con su tema. No, pero yo lo del capitán me quedé dura. Dije, ¿qué? Guachada, papá es un pibe grande, ¿viste? O sea, me pareció falta de respeto ya, ¿entendés? De todo lo que me contó Consuelo, de lo que pasaba con Armando y esas cosas, a mí me deja que pensar, porque por ahí yo veo cómo duermen a la noche y ella dice, ay, yo detesto que a mí me toquen, qué sé yo, y duermen todos los tres así y ella en los pies, digamos, que no tiene forma de contacto con ninguno. Hasta en un momento dijo que Armando se hacía el boludo a la noche y la tocaba. Yo ahora los veo convivir. Al contrario, veo que son recontra con pinches, se fueron los dos caminando en el medio de la noche, a fumar, no sé qué. O sea, decir tal barbaridad para
que uno le agarre odio sin medir las consecuencias que esto puede generar, me parece una falta terrible. Con Armando tuve mis problemitas por una cuestión de personalidad, porque somos los dos de personalidad muy fuerte, y con Armando se relación así, a lo mejor un día estamos muy bien, nos divertimos mucho, a lo mejor al día siguiente nos odiamos, no nos podemos ni ver. Es así. Yo dormí al lado de Sebas y el otro lado a Mariana, porque yo al lado del capitán no duermo más. No puedo estar al lado del capitán, no puedo ir, cada comentario que hace me irrita, me pongo mal. Es un ermitaño, qué sé yo, él ahora se apartó del grupo entero, no le da bola a nadie y hace lo que quiere y lo que no quiere no lo hace. Así nomás. Si te quiere correr, te corre, pero él no pide permiso, no pide disculpas, te habla si quiere. Se cansó de aparentar cosas, ahora hace lo que quiere, total, ya está. ¿Sabes qué parece esto pan árabe? Sí, ¿no? Sí, a mí me dio la suerte. Por ejemplo, a Capi, que es Daniel, me lo imaginaba tal cual es. Me llevo re bien con él, me gusta hablar mucho con él, aprendo. ¿Está rico? ¿Se siente el gusto abajo? ¿Sí? Con él, por ejemplo, fue tal cual la imagen que yo me formé de él. Llegamos a un buen feeling, ¿no? Muy bueno, te felicito. Sebastián me sorprendió por ahí, de lo habilidoso que es, lo bien que se puede hablar con él, ¿no? A los chicos del sur los veo bien relacionados con los chicos del norte, salvo con Diego y Sebastián, que están todavía un poco retraídos, y le cuesta entrar en confianza, o no sé si ellos son así, o si realmente tienen en la cabeza la competencia y no quieren hacer mucha amistad para después no sentirse mal cuando se vaya alguno de nosotros. No sé cuál es la mano de ellos, tampoco creo que me lo digan, pero lo que yo noté que ellos dos son los que están más aislados. Los dos grupos no éramos muy iguales. O sea, en la manera de vivir, en algunos pensamientos, tal vez con respecto a lo que estamos haciendo acá, que llevan también a que nos distanciemos. La política de ellos es comer y que pasen los días. Buena cosecha, ¿eh? Trajimos 30 naranjas, cocos, palmitos, caña y bananas. Tenemos comida para 2 días, Fácil. Muy bien, estoy orgulloso de ustedes. Felicitaciones, estamos orgullosos de ustedes, ¿No? Un pantano. Nos tuvimos que meter 200 metros dentro de la selva en un pantano. Sí, yo también. A mí me mordió una araña, me hizo Bueno, ahora un poco. Chicas, si nos morimos de la sed, boludo. No queda muy lejos, Muy lejos. ¿Cuánto estuvimos? 1 hora y pico para ir y otra hora. Hora y pico para ir. La basura por ahora, ¿qué hago? ¿La tiro? Que son re villeros del equipo sur, son más villeros que nosotros. Y aparte son como más sucios, no sé, no están organizados, no están en la parte, por ejemplo, donde están durmiendo, ellos comen, pelan las naranjas, dejan todo tirado ahí. Nosotros no estamos acostumbrados así a eso. Nosotros siempre comíamos afuera, salvo que llueva, y después tirábamos la basura. Bueno, ellos no. Cosas así. La onda lo que hay que hacer es algo para comer ahí, porque acá no podemos comer más. Es un chiquero y hace 2 días que estamos. No, ni hablar. Mirá todos los papeles tirados en el piso. Hay que traer el cajón, loco, que está allá. Hoy gran fiesta de unificación Robinson. ¿Dónde lo recibiste el mensaje? Acá. Me lo trajo correo postal, aéreo privado, la garcha. Uy, qué lindo. Gran fiesta de unificación Robinson. ¿Y qué querés que diga? ¿Por qué tiene de malo decir la garcha? A ver, camine para su casa. ¿Podés, Chopper? ¿O te necesitas ayuda para sacar un hilo? ¿Qué te pensabas? ¿Que soy Sebastián y vivo en allá? No. ¡Qué gracioso! Vivís en Bursac. Quiero ver. Dale, tocó. Para allá, men, para allá. Yo sé el camino, es después de un riacho. ¿Hay un río por acá? ¿A qué hora hay que ir? ¿Cómo? Yo diría guardemos las cosas. La ropa, ¿no? Sí. Llegamos a vivir de noche, que Eso es bueno, sí, guardar toda la ropa y nos vamos a la petición. ¡Ay, cura! ¡Calle! La barra
de Tom Cruise, man. En Coconut. Comamos despacito porque hay que... ¡Brindis! Bueno, salud. Bueno, Chicos, suerte. Mucha por suerte. el ganador. Y por todos nosotros. Sí, por el ganador. Y por todos nosotros. Disfrutemos de esto, vamos. ¡Por mi cumpleaños! Por el cumpleaños, Piqui. Por el cumpleaños, Piqui. ¡Tazo! ¡Se viene el tequilazo! ¡Tazo! Y la fiesta fue 10 puntos, porque nos divertimos muchísimo, más que nada con Rodrigo, Adrián y Armando. La pasamos bárbaro, nos divertimos, bailamos, tomamos. ¡No, boludo! ¡Te vas a morir, boludo! ¡Te vas a morir! Sos un loco, hoy te llevamos a la Se mezcla de todo, ¿no? Sí. No. El capitán se comió un vaso. No se da nada. Ayudá, chaval. Nosotros somos esos. Que nos fisuramos, loco. Lo que me sorprendió un poco fue que los chicos, Diego y Sebastián, a lo mejor, y Mariana, es como que se sentaron y nada, ¿no? Medios amargos, como que no disfrutaban. Decís, bueno, aprovechá, es una fiesta que es la única que vamos a tener, creo. Y me pareció que no disfrutaron mucho. Podemos hacer esa. Last night, I was lying on my pillow. Nobody know that I was at home. I was a scandal. Oh, that the road. That woman does tell her man. Singing, dulce, dulce, pina. Singing dulce, pina. Arroz con pollo, con ese macabroso. Ay, mamá, No sé si hubo alguien que le haya pasado mejor. No creo que haya uno volvió loco de contento. O sea, creo que todos la pasamos bien, todos necesitábamos. Nosotros somos los viejos de todos. Esta juventud está perdida, Vamos, capitán, demuestre que usted está en la plenitud, vamos. ahora me doy cuenta, a partir de hoy me doy cuenta que lo que más se revió fue lo del cobre. La música y las mujeres. A mi esposa. Mirá. ¡Quiero que me bautice en el río! Obviamente yo vine como todos ustedes a llevarme la cena. ¿O no? Bueno, como nosotros 8... Me viene a llevar la cena. Espero que el que se la lleve, no voy a decir yo, que la aproveche y la aproveche bien. Que no se la delire. No se la deliren, puta. No se la cague. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Que se la deliren, puta, que se vaya a Ibiza, que se vaya a Ibiza y se gaste 20 lucas en el verano, después que se vaya a Amsterdam, o sea, no. Esas cosas no, chicos. Tengo otra. Ahí tengo un cuaderno, una lapicera, hacemos un contrato, 10 lucas cada uno, y nos dejamos romper la bola. Creo que la idea, por lo menos yo no me pude dar cuenta si alguien no era así, la idea de la gente con la que me tocó compartir el grupo es de venir a vivir una aventura. En cambio ayer se hablaba de... Es más, hasta Armando me jugó una apuesta de que íbamos a hacer la tapa de alguna revista cuando volvamos a Buenos Aires. Creo que ellos tienen enfocada la idea en otra cosa. En lo que esto les puede generar patrimonialmente o económicamente. Soy un borracho más y la, después esta me echan de casa. Entra ya, así de fácil. Atalo vos, Diego, dale, vamos. ¿El pelo?
Haceme 2 rayas así y bájame esto. Y después todo lo de acá arriba, rapémelo. Ah, sí, ¿sabes cómo es? Entra un montón. Esto levantalo y cortalo, así de una, sin rebajes. No al ras, así, un tantito así. ¿Corto? Dale, vos dale. ¿Es muy alto? Mientras no caiga la oreja, está todo bien. No me corté la oreja, lo único que te pido. Está bueno. Chicos, vengan a comer. Estoy loco. ¿Con qué te la cortó, boludo? Me creció la cabeza. El cuchillo. ¿Qué? Sí. Corta el cuchillo. ¿Sabe bien o no sabe bien, Choco? No está mal, Está bárbaro. Gracias, Marianita. Se quedó re perlijito. Ya sé, yo sé que le dedicaste mucho empeño. Otra vez hoy, como los coafer. Las cocineras. El pelado. Armando estábamos, cuando las chicas estaban cocinando, estaba haciendo ahí en la playa, que a mí ya me lo había dicho ayer, me preguntó, porque me toman por artesano, por hippie, no sé qué soy yo. Dame una idea para hacer un tótem, yo dije un tronco. O sea, la idea la tuvo él de lo que está haciendo. No sé, está todo bien, cada uno hace lo que quiere. No sé, que tal vez yo hoy por hoy no lo hubiese hecho, es una cara, creo, del señor Naranjota, no sé qué es. Es una cara así con formitas, con cosas hechas con naranja y que la puso ahí. Tal vez lo que hoy estoy mal y le estoy dando palo a todo el mundo. Que lo veía yo con un hacha y el cuchillo tratando de calar para hacer la sonrisa del señor Naranjota y se me caían las lágrimas. Pues yo digo, ya veo por qué trajeron 2 cuchillos. Está bien, él tuvo ganas de hacer eso, yo fui en un momento y le cambié el cuchillo, busqué el más desafilado y se lo di, y digo, bueno, si lo va a romper, por lo menos que rompa el más desafilado. Corta bien ese cuchillo, pues este está medio hecho verga. Bárbaro. ¿Te cambio? Las chicas quieren cortar y me dicen que no cortan, a ver si hay algún cuchillo más. Todo bien. Está más o menos igual. No, lo corta mejor. ¿Corta mejor? Mejor. Están pelotudeando tratando en la madera. Armando que hizo no sé, un tótem, no sé cómo lo llaman ellos, ahí en la orilla del mar, y ahí a la mañana estamos a las puteadas porque desde que terminó eso, desde que lo terminó de armar, llueve todos los días o está nublado. Hace 3 días que un clima inmundo. El día que lo hizo fue el mejor día que tuvimos en los 25, no sé cuántos días, 26, 27, que estamos acá. Fue un día espectacular. Lo terminó de armar y se pudrió todo el clima. La estamos repuntando. Se dio con ojos alien. Mañana juego de inmunidad, competencia individual. A ver quién será el primero en irse. ¡Qué grande! ¡Remera nueva! ¡Mierda! Bueno, por fin eligieron un color de más o menos macho, ¿no? Remera limpia, qué placer. Olor limpio. Estoy ansioso con el tema de las competencias. Sigo teniendo mis grandes dudas con respecto a las votaciones, al Consejo Nuevo, siendo que la gente del norte tiene más participantes que la gente del sur. Y yo supongo que si vamos a actuar de mala fe y ellos tuviesen que borrar gente para ellos estar más cómodos, yo creo que borrarían a Adrián, o sea a mí, y a Armando. Espero que no pase eso, porque no solo sería desleal, sino que pasé para grandes problemas, especialmente conmigo, que yo me conozco. Sí, totalmente. Antes de la integración, yo me veía con grandes posibilidades para el Robinson. Después de la integración me sigo viendo con grandes posibilidades para el Robinson. Creo que no cambió nada. Lo que sí hay un tema, por un lado, de estrategia, tema de estrategia social.
mientras uno mejor se lleve, menos posibilidades tienen que lo voten, a forma que sea uno o muy bueno o muy malo. Siempre traté de bancarme lo que viniera, el mal clima, la comida, los problemitas que iban surgiendo. O sea que me veo en las mismas condiciones que hace 20 y pico de días de ser Robinson. Sí, me siento en carrera todavía. Sí, tal vez podría llegar a ser la mujer Robinson. Y sí, yo me tengo confianza. No sé si la Robinson, eso no creo. Pero la única mujer que quede, tal vez sí. Antes pensaba que Consuelo era la que más aptitudes tenía para ser la mujer Robinson. Ahora que la conozco, sé que no es así, que me parece que Tiki es la que más características positivas tiene. Espectacular. Para mí va a ser Diego, el Robinson. Para mí va a ser Diego, no sé por qué, pero es un presentimiento así femenino que tengo. Seguí tus pasos con el farol para no dejarte solo. Han pasado 3 semanas en la expedición Robinson. Es tiempo de competir por primera vez bajo las nuevas reglas. Cada persona es un equipo y cada compañero un rival. Hoy deberán luchar por su propia bandera. El Robinson tiene un nuevo valor. Para ganarlo deberán superar 3 pruebas eliminatorias. De los 10 participantes, solamente uno ganará la inmunidad. De nosotros van a salir los 4 finalistas y de ahí va a salir el Robinson del año. O sea que ya no estoy muy lejos de alcanzar la meta que es ser finalista. Yo no, o sea, quiero ganar. Creo que todos los chicos tienen, los hombres y las chicas nuestras, Consuelo y Marisa, tienen habilidades como para ser Robinson. Cada uno se luce por algo. Uno nos podemos lucir por el ingenio, o por la paciencia, o por la resistencia, o por el fondo, otros por la agilidad. Mi intención es ganar los $100.000 sin perjudicar a nadie, en forma limpia, y participando de buena leche, como dice ahora. Suerte. Yo voy a hacer todo lo posible para llegar hasta el final y sé que voy a llegar hasta el final porque tengo la capacidad y voy a ganar y voy a ser el último en irme. Competir con mis propios ex compañeros es raro, ¿no? Porque es la primera vez, pero creo que nos vamos a ir acostumbrando porque a partir de ahora las competencias son así. Así que hoy es raro porque es la primera vez, pero creo que como todo nos vamos a acostumbrar. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, ¿saben que es nuestro primer juego de inmunidad? Bueno, tienen un pañuelo cada uno, elijan un color cualquiera. Cada uno es dueño de una bandera a partir de este momento. Los 5 primeros en llegar son los ganadores. Cada uno ubique su color y alíñese con su bandera. ¿Están listos? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Tiki, Armando, Sebastián y Diego. ¿Y Adrián? Che, pero...
Bueno, los 5 ganadores, por favor, vamos. Bueno, segunda etapa. De ustedes 5 van a quedar 2. Los que más cercanos a la bandera lleguen serán los que queden. ¿Estamos? Tengo esto por las dudas, así que cuando quieran, adelante. Cada coco tiene su nombre. Elegí el que quiera. Un solo tiro cada uno. Vamos. Muy bien, ¿eh? Bien, vamos. Vamos. Están los dos ahí. Armando y Diego pasan a la próxima etapa. Chao, suerte. Armando y Diego, a sus lugares, última etapa. El que tenga más puntería se gana el Robinson, la inmunidad. El Robinson es para Diego Garibotti. Por unos días vas a ser intocable. Me pone contento, ¿no? Me pone contento. Nos vemos en el consejo igual. Hasta luego. Entra ya en América. Adiviná el acertijo. En mí se mueren los ríos. Por mí los barcos van. Hogar, dulce hogar. Hogar dulce hogar. Estoy hablando, yo estoy el Simpson. Você não tem coração. Você não tem coração. ¿Qué? Ahora empiezan los días libres. Ay, que te querís vos, casi me voy yo. Venga acá. Qué tranquila, creo que te voy a hacer un asadito. Esta noche te voy a No hacer. quiero, no, le estoy hablando en serio. Te a los comprometo a chicos. casarte un pelicano. No, habíamos quedado que si alguien se quería ir, lo votamos para que se vaya. De una Rosalina no la voto. Para mí ya dejó de ser la votación al más débil. En esta segunda etapa, esta es una instancia donde creo que va a prevalecer tratar de ir eliminando a los más fuertes. Básicamente hoy vi que lo que yo presentía está confirmado, es decir, tengo muy buenas aptitudes como para seguir los juegos, tanto como los que tienen mejores aptitudes físicas. Creo que aparte eso se vio en la cancha, o se vio en el campo. ¿Estás seguro vos de eso? ¿Seguro? Creo que están hablando desde, ni más ni menos, de que
votarme a mí porque sería un candidato peligroso, para decirlo de esta manera. Cuando nos metimos en la red éramos 6, por lo menos. ¿O no? Vos me tiraste para atrás 3 veces. Así estaba, así, permanentemente. ¿Qué querés que haga? Me pasaron así por arriba. Está bien. No, manotazo No hay bien. Pero otra vez estoy pidiendo por favor que me voten hoy. En un principio Armando y Adrián no me dijeron nada. Pero ayer a la mañana Adrián me dice, espera un poco, y si por lo menos espera hasta que la echemos a Consuelo. Entonces yo me quedé así, digo, ¿cómo a Consuelo? Sí, me dice, no la podemos llevar. Me dice, yo la voy a votar a Consuelo, a Armando también y la Petiza también. No sé muy bien a quién voy a votar, pero si tengo que votar a alguien, voy a tener que votar a alguien del equipo sur. Mi estrategia no sigue siendo la misma. Mi estrategia es votar a la persona líder del otro grupo. Para que quede una cosa sin cabeza, una cosa cespa la va a ir para cualquier lado. Se va a llevar a cabo el 7º consejo en la isla. Pero el de hoy va a ser totalmente diferente. Ya no hay que fortalecer a ningún equipo, pero sí hay muchos rivales. Se van a poner a prueba viejas amistades y tal vez surjan nuevas alianzas. Ahora son 10. Pronto serán 9. Bueno, ¿cómo están? Bien. ¿Bien? Sí, ¿no? Se sintió frío. Son muchos hoy, son 10. Es raro ver a tantos. Una banda. Son una banda. La tribuna, la popular. Son la popular, así es. Sebastián, ¿cómo, aparte del cambio de look, que realmente es sorprendente, ¿no? Acá se lo digo a Mariano. Muy interesante el tratamiento capilar que tiene. Espero ver un espejo y poder verme. Yo creo que no te conviene ver un espejo. Era mejor la época de Pipo. Todo el mundo me están mintiendo entonces. Chicos, no me mientan. No, te queda bárbaro. Vos, Sebastián, ¿cómo viviste esto de la unificación? Es raro, o sea, es raro que la persona con la que estabas enfrentada después nos unamos todos y tengamos que competir, pero individualmente también con tus propios compañeros se complica un poco, pero también tiene su parte buena porque sumamos cosas y bueno, ahora creo que nos estamos terminando de adaptar. ¿Hubo diferenciación en cuanto a quién hacía las tareas? ¿Se pudieron repartir bien las cosas o...? Nos estamos adaptando, estamos viendo los roles y estamos buscando su lugar cada uno. Quiero decirle dos cosas. En todo este grupo hay un Robinson. Nadie sabe quién es ni quién puede ser, pero está dentro de estas 10 personas. También, alguien de ustedes se puede ganar los $100.000. Es el primer premio, además del orgullo de ser el Robinson. Entre ustedes 10, alguien se va a llevar $100.000. Y otra cosa que quiero decir es que en caso de empate, Diego, que ha ganado el Robinson, que ha ganado la inmunidad, él va a decidir quién se va. Hoy. ¿Sí? ¿Están listos para votar? Mariana. Mariana. Consuelo. Mariana.
Mariana. Mariana. Mariana. Mariana. Mariana. Último voto. Mariana. Le había enseñado a Mariana todo mi lenguaje, el lenguaje que yo utilizo con mis hermanos. Entonces, no extrañaba tanto. Pero ahora yo no se lo puedo enseñar a nadie, así que me quedé solita.